La vida no es cuestión de lugar, cosas o comodidad. Se trata de los derechos humanos básicos de la familia, país, justicia y dignidad humana. Imelda Marcos. Hola, buen día tengan todos ustedes. Les da la bienvenida a su servidora, Mari Carmen López Osorio. Gracias por estar en este nuevo podcast llamado Detrás del Derecho. El programa de hoy tenemos temas muy interesantes y especialmente a las personas en el ámbito empresarial. Me da mucho gusto saludar a Miriam, Jessie, Jenny y a Tonatiuh, quienes nos brindarán la información relevante de cada tema. El tema principal de este episodio es Derecho Empresarial y Corporativo, lo cual tiene 5 subtemas. El primer subtema es conceptos, lo cual es conocer su significado, qué son y cómo surgen dichos conceptos. Segundo, aplicación y contenido, en pocas palabras, en dónde se aplica y qué es lo que contiene o más bien cómo está conformado. Tercero, la actividad empresarial abarcando detalles de cómo surgen, cuál es su objetivo o finalidad e incluso los elementos de los que están conformados a la actividad empresarial. Cuarto, principales disciplinas que inciden en la conformación del derecho corporativo y derecho empresarial. Quinto, actos y subjetos de comercio que abarcan subtemas como personas que están impedidas para ejercer el comercio. Tema 1.1. Conceptos de derecho empresarial y derecho corporativo. Derecho empresarial es el conjunto de normas jurídicas, usos y costumbres que regulan a la empresa y determinan el actuar jurídico del empresario en diversas disciplinas jurídicas con las que vincule, dependiendo si el fin común que se persigue es privado o público. Argumentación. Más que nada es decir que el derecho empresarial es aquella rama del derecho que se encarga de regular lo que son las pequeñas, medianas y grandes empresas. Es decir, es el que se encarga de hacer que estas empresas cumplan con todas las obligaciones que tienen y al mismo tiempo hacer valer sus derechos. Derecho corporativo. Es un conjunto de pactos, reglamentos y contratos colectivos elaborados por el sindicatos de la autónoma normatividad del derecho del trabajo. Argumentación. Como podemos ver, este tipo de derecho es el encargado de sancionar a aquellas empresas que violen los reglamentos con su constitución, funcionamiento y obligaciones fiscales, y así también teniendo la autorización de imponer condenas económicas, paro de sus labores e incluso privación de la libertad. Tema 1.2. Aplicación y contenido. El derecho corporativo está integrado por normas de carácter instrumental, cuyo objeto es organizar la intervención del Estado, en forma directa o indirecta, a través de los entes públicos conocidos como sindicatos y corporaciones, entendiendo las formas de tutela jurídica para los interesados, su naturaleza de una persona jurídica que participa tanto de una disciplina del derecho privado como de otra considera de derecho público como administrativo, económico, fiscal. Es autónoma respecto a ambas y por lo tanto pertenece a una tercera categoría denominada derecho social, lo que es del trabajo o laboral. En argumentación, como así también en su aplicación, contenido que se da de esta forma, si nosotros le damos la suficiente importancia de esta materia y la aplicamos a nuestra empresa correctamente, podemos hacerlas frente a las controversias legales o prevenir conflictos jurídicos, que es ganancia para la empresa y pues puede ahorrar mucho en ejemplo, multas o demandas, ya que están llevándose por el camino correcto. Según la doctrina, son fuertes directas del derecho corporativo. A. La Carta de Trabajo. B. Las leyes, los decretos leyes y los reglamentos. C. Los contratos colectivos, acuerdos económicos, la norma corporativa y la sentencia de la Magistratura del Trabajo.
D. Los estatus y reglamentos de las asociaciones sindicales. E. Los contratos individuales de trabajo. F. La analogía. G. Los principios generales del derecho, de los que se derivan los principios generales del sistema corporativo y del derecho público administrativo. H. Los usos y las costumbres de la equidad. Argumentación. Todo este tipo tiene que ver con la conformidad de una empresa, siendo la columna de todo lo que se lleva y haga en ella. Pero, por ejemplo, los contratos muchas veces se hacen para obtener el mayor beneficio para las empresas, ignorando los reglamentos, o en algunos contratos que no son legítimos o inclusivos, los mismos sindicatos no los realizan correctamente. Pues bien, sigamos con el siguiente tema, el cual lleva por nombre actividades empresariales. ¿Saben qué es la actividad empresarial? Si no lo saben, no se preocupen. Sin más por el momento, le cedo la palabra a Miriam, quien nos hablará del siguiente tema. Hola, muy buen día. Un saludo para todos ustedes. Gracias por la oportunidad que me brindan para compartirles el siguiente tema. Empecemos. 1.3. La actividad empresarial. ¿Qué es la actividad empresarial? Se define como un conjunto de acciones que realizan los empresarios organizando el trabajo personal o el capital por cuenta propia, con la finalidad de crear o distribuir bienes o servicios destinados a sus consumidores y usuarios. Y bueno, definiendo así el tema de la actividad empresarial, quedando un poco más claro y definido, como si bien sabemos, conforma una parte amplia y esencial de la economía en México, y asimismo conocer a fondo la actividad empresarial y los lineamientos jurídicos que lo componen. Un claro ejemplo son aquellas personas empresarias con negocios de restaurantes, cafeterías, escuelas, farmacias, etc. Qué buena información nos has brindado, Miriam. Es de suma importancia conocer sobre la actividad empresarial. Para conocer más a fondo, ¿nos platicarás del siguiente tema? Claro que sí, Mari. Continuando con el siguiente tema, 1.3.1, que es la naturaleza, la actividad empresarial necesariamente se vincula con el régimen fiscal para el pago de impuestos sobre la renta, que es el ISR, impuesto al valor agregado, el IVA, impuesto al acto activo, el IA, impuesto especial sobre producción y servicios, entre otros. Por tanto, se debe identificar la actividad a desarrollar para cumplir correctamente con las obligaciones fiscales. Por ejemplo, industriales, avícolas, ganaderas, de pesca y silvícolas. Un claro ejemplo de esto es que es la naturaleza, la cual se enfoca al campo industrial, como se había mencionado. Todos aquellos tienen la obligación de cumplir al pago de impuestos, esto para evitar cualquier fraude dentro de la empresa. El siguiente tema es 1.3.2, finalidad. El propósito de las actividades empresariales consiste en utilizar los recursos disponibles para conseguir la máxima efectividad y economía de bienes y servicios de la gente, y desea para ello se realicen diferentes tipos de actividad empresarial. Para poder realizar este propósito se necesitan de 3 actividades indispensables para poder conseguir esta efectividad, como actividades que producen bienes, aquellos que producen la materia prima para poder obtener una transformación de la misma, las cuales conocemos como empresas manufactureras. Posteriormente tenemos la actividad que distribuyen los bienes, aquellos que compran y venden o los transportan para que finalmente llegue al consumidor. Y finalmente, las actividades que ofrecen los servicios, ya que en este tipo de actividad va enfocado a todo aquel que preste estos servicios, como lo que es los transportes comerciales y la comunicación. Yo soy Jessica Madrigal y les voy a hablar de las principales disciplinas que inciden en la conformación del derecho corporativo y del derecho empresarial. Primero les compartiré a qué se refiere cada una de estas ramas del derecho. El derecho corporativo es una rama legal que regula las empresas en México. Define los derechos, deberes y responsabilidades de las personas jurídicas, así como sus relaciones con el gobierno y otras empresas. Dicho en otras palabras, el derecho corporativo es un conjunto de normas jurídicas, valores organizacionales, reglamentos y contratos colectivos que se encargan del orden de una empresa. Estos surgen de la actividad comercial y determinan el actuar jurídico del empresario.
Entonces, el derecho corporativo se centra en la forma de regulación, la prestación de servicios con fines lucrativos y funcionamiento de una empresa. El derecho empresarial forma parte de la dogmática jurídica, de la ciencia jurídica y del arte jurídico, porque de la empresa emana todo un universo de posibilidades sociológicas, filosóficas y dogmáticas. Conocer sobre derecho empresarial ayuda a los propietarios de negocios durante el proceso que va desde la apertura del negocio y la contratación de los empleados hasta la expansión o el cierre del mismo. El objetivo del derecho empresarial radica principalmente en promover el bienestar de todas las personas afectadas por las actividades de una empresa. Tanto el derecho empresarial como el derecho corporativo guardan una relación con casi todas las ramas del derecho general, destacando el derecho constitucional, mercantil, civil, procesal y laboral. Sus relaciones jurídicas son sujetas del derecho del empresario en carácter del administrador. Por medio de esta relación empresa-empresario, se logra integrar una axiología filosófica ecléctica de la empresa y del derecho empresarial. Personalmente pienso que el uso de estos derechos es fundamental para las organizaciones en conjunto con los demás derechos. El derecho corporativo y el derecho empresarial mantienen un orden de manera adecuada dentro de las empresas. Es esencial conocer la importancia de cada uno, cómo hacer un uso correcto de ellos y en cuáles enfoques de la empresa es más recomendable utilizarlos. Todo esto con el fin de poder resolver los problemas que puedan presentarse en un futuro dentro de la compañía. El siguiente tema es el 1.4.1 Derecho Constitucional. Bien, ahora les comentaré un poco acerca del derecho constitucional. Es una rama del orden jurídico y del derecho público dedicada al estudio de la naturaleza, principios, conceptos y leyes que determinan la existencia y funcionamiento de un Estado nacional. Se interesa en la regulación de los poderes públicos, los vínculos que estos establecen con la ciudadanía y los derechos fundamentales que a los individuos otorga el marco jurídico de un Estado. Quiero mencionar que este derecho hace referencia a la libertad individual a la que todos los mexicanos tenemos acceso y colectiva establecida en la Constitución Nacional Mexicana, la cual rige a este. Ejemplos del derecho constitucional son el derecho a la vida, a la libertad, a un nombre, derecho a la educación, a la salud, a la recreación sana, libertad de expresión, derecho a la vivienda, al empleo, así como también derecho de asociarse y formar una empresa con quienes nosotros elijamos, sin que nadie se interponga, siempre y cuando sea para iniciar la actividad comercial y económica de manera legal. El siguiente tema es el 1.4.2, Derecho Mercantil. Pasemos al siguiente tema, que es el derecho mercantil. Este nace de la necesidad de regular los actos y relaciones de los comerciantes en la realización de sus actividades. El derecho empresarial y el corporativo, en cuanto a su relación con el derecho mercantil, requieren forzosamente de un sistema de leyes que regule tanto las bases de la existencia de la empresa como la forma de constituirse, integrarse y disolverse, cada uno de sus tipos legales, siendo aplicable lo relativo a la Ley General de Sociedades Mercantiles, Ley General de Sociedades Cooperativas, entre muchas otras. Entonces, esta rama del derecho enfatiza con las relaciones entre distintas empresas, la relación entre estas y sus clientes, la relación entre vendedores y compradores y con los mecanismos para abrir una empresa. Sabiendo esto, puedo decir que el derecho mercantil acompaña al comerciante durante todo el camino desde la creación del negocio, por lo cual se debe buscar a un profesional para estructurar correctamente la empresa y tomar las decisiones más convenientes, dando la seguridad de poder realizar correctamente las actividades comerciales y resolver conflictos que puedan presentarse sin tener complicaciones. El siguiente tema es 1.4.3, Derecho Civil. Ahora continuaremos hablando del derecho civil. La materia civil es supletoria del derecho mercantil. Tanto el derecho empresarial como el corporativo guardan una relación intrínseca con el derecho civil, debido a que este último estudia la personalidad jurídica del ente moral. Se reconoce como persona jurídica colectiva en general a las corporaciones de carácter público reconocidas por la ley, a las sociedades civiles o mercantiles, a los sindicatos y asociaciones profesionales, a las sociedades cooperativas y mutualistas, además de las personas morales extranjeras de naturaleza privada. Sepamos que en México existe un Código Civil Federal para todo el país y además cada estado de la República tiene su propio Código Civil
que son similares entre sí y que regulan los elementos del derecho civil. Entendamos entonces al derecho civil como una rama del derecho dedicada al estudio y la regulación de los distintos aspectos de la vida civil de las personas, garantizando la paz social y la justicia en las relaciones personales, productivas, comerciantes de los individuos dentro de la sociedad. Hola, muy buen día Mari y a todos nuestros amigos que nos escuchan. Mi nombre es Laura Mendoza. Es para mí un honor poder estar aquí con todos ustedes y compartirles los siguientes temas. Les recomiendo se queden hasta el final. Como primer tema que quiero abordar es el 1.4.4, Derecho Procesal. A pesar de que el derecho procesal es una disciplina autónoma del derecho que sirve para la tramitación de diversos asuntos sobre la materia con la que se vincule, es muy útil para conocer los principios, reglas y procedimientos necesarios en el dictado de las resoluciones emitidas por tribunales jurisdiccionales de carácter constitucional o de legalidad dentro del ámbito federal o local, en los procesos de naturaleza civil, mercantil, laboral, fiscal o contenciosa administrativa. En argumentación, como ya lo mencionamos antes, es una disciplina que sirve para la tramitación de diferentes asuntos. Es importante conocer los procedimientos necesarios para el dictado de las resoluciones emitidas por los tribunales. Es decir, en otras palabras, la demanda es presentada ante un tribunal y una vez revisada por el Estado, se manda a llamar al demandado. Este viene a responder por la demanda y lo que hace el derecho procesal es regular la conducta de las partes dentro del proceso y determina el procedimiento. Bien, continuamos con el siguiente tema a abordar. Es el 1.4.5, Derecho Laboral. El derecho laboral o del trabajo tiene como elemento de estudio a los sujetos del derecho corporativo y empresarial con su aspecto colectivo, con el fin de proponer y el mejoramiento de sus condiciones, intereses y categoría laboral. Podemos entender que es un conjunto de leyes que determina una relación laboral que se da entre un empleado y patrón, con el objetivo de proteger los derechos del trabajador. Y bueno, para finalizar hablaremos sobre el último punto, que es el 1.4.6, Derecho Fiscal. De igual manera, el derecho empresarial y corporativo tienen relación con el derecho fiscal, desde el momento en que el empresario, para obtener la autorización del Estado y poner en funcionamiento su empresa, corporación, compañía o negocio mercantil, debe cumplir con una serie de trámites que implican el pago de contribuciones económicas, denominadas derechos, impuestos, etc., al fisco. Finalmente, el derecho fiscal es importante para el funcionamiento de una empresa, ya que se requiere de ciertos trámites que solicitan. También se encarga del cumplimiento de las normas y las sanciones de estas si no se llevan a cabo. ¿Qué tal, compañeros y personas que nos honran con su presencia? Muy buen día. Mi nombre es Anatiu y el día de hoy les hablaré un poco sobre unos temas de suma importancia para la materia de derecho corporativo. Como primer tema tenemos 1.4.7, que es el derecho contable. El derecho contable juega un papel de suma importancia en el ordenamiento de la contabilidad. Esto es, en aspectos que tienen que ver con el hecho de garantizar que sean aplicados eficazmente las normas, los estándares, los principios generalmente aceptados a la técnica contable, que hace posible los contadores presentar información veraz, plenamente verificable y fiel a los interesados, es decir, que se ajusta a la ley. Pero, ¿cuál es el enfoque del derecho contable? En términos generales, el derecho contable alude a las diversas relaciones entre el derecho y la contabilidad, implicando una nueva disciplina que integra y excede ambas ciencias como tales, emergiendo con características propias. Ya entrando un poco más a fondo, el autor Leon Payne define como práctica contable
el saber, que es un sistema de disposiciones que determinan el comportamiento entre los diferentes agentes del campo contable, formando hábitos que sustentan las creencias por lo que debe ser práctica de la contabilidad. Otro punto más que agregar puede que entenderse como el conjunto de oficios, tareas, haceres, remunerados o no, que posibilitan el ejercicio real de la contabilidad tanto en las organizaciones como más allá de estas. Otro punto más que toca este autor es la práctica contable como un proceso que se articula desde lo local a lo global. La práctica contable no es lo que dice la norma, sino la actitud comportamental frente a esta, frente a lo que se espera del contable tanto por el Estado, la empresa y la sociedad. Como último punto tenemos la práctica contable que se asocia al uso de una serie de técnicas desarrolladas y asociadas al saber contable en la sociedad. La práctica contable no se circunscribe a la institución empresa, sino que en su marco de acción tiene que ver con el objetivo mismo de su práctica, que es hacer visible un conjunto de señales que permiten rendir cuenta y control social de una actividad específica. Bien, ¿qué nos quiere decir esto? Pues básicamente el derecho contable nos rige con normas y políticas totalmente estrictas, que para que determinen las acciones y comportamientos de los diferentes agentes contables. Es de suma importancia ya que viene de la mano con el derecho, lo cual pues de alguna manera con las leyes de diferentes formas nos rige en los actos lícitos. Como siguiente tema tenemos el 1.4.5, que son los actos y sujetos del comercio. Los actos de comercio son aquellos actos jurídicos celebrados por personas físicas o morales, comerciantes o no, que produzcan efectos jurídicos regulados por el derecho mercantil. Como bien lo plantea el Código de Comercio, enuncia cuáles son los actos de comercio contemplados por la ley. Los reproducimos a continuación. Las adquisiciones, enajenaciones y alquileres verificados con propósito de especulación comercial, de mantenimientos, artículos, muebles o mercaderías en estado natural después de trabajos laborados. También las compras y las ventas de bienes inmuebles cuando se hagan con propósito de especulación comercial, las compras y las ventas de proporciones, acciones y obligaciones de sociedades mercantiles. Si bien esto nos quiere decir que esto es un concepto básico del derecho mercantil, aquí nos habla de los actos de comercio. Como podemos notar en nuestro entorno, la mayoría de personas pueden ejercer el comercio. Además, establece los principios generales para regular la actividad comercial y los requisitos a cumplir para que estos se realicen. Como siguiente tema tenemos el 1.4.6, que nos habla de las personas que son impedidas para ejercer el comercio. Nos dice que no pueden ejercer el comercio como nos lo plantea en la fracción primera los corredores, en la fracción segunda los quebrados que no hayan sido rehabilitados y en la fracción número 3 los que por sentencia ejecutoria hayan sido condenados. Bien, en este punto podemos notar algunas personas de las cuales están impedidas para ejercer el comercio. Se considera que no son aptas para ello, ya que pudiesen haber tenido alguna incidencia o bien no cumplen con los requisitos establecidos por la ley para establecer dicho comercio. Como último punto, el 1.5.5, tenemos a las obligaciones de los comercios. Como lo plantea el artículo 16, todos los comerciantes, por el hecho de serlo, están obligados a, en la fracción primera se deroga, en la fracción segunda a la inscripción
en el registro público de comercio de los documentos cuyo tenor y autenticidad deben hacerse notorios. Como fracción tercera, a mantener un sistema de contabilidad conforme al artículo 33 de la fracción reformada. Como fracción cuarta, a la conservación de la correspondencia que tenga relación con el giro del comerciante. Si bien estas son algunas fracciones de lo que nos viene en el artículo 16, que su enfoque nos habla sobre los comercios que tienen derechos y obligaciones. En este punto se enfoca por las obligaciones que debe tener un comercio. Todos los comercios deben de estar dados de alta en el registro público de comercio, así como también llevar un control de su contabilidad conforme al artículo 33, como antes mencionamos. A esto le unamos el giro que tiene el negocio y el comerciante. En conclusión, con este primer podcast vivimos cómo es bastante extenso el tema, ya que en el índice de muchas ramas del derecho, bastante grande, pero que de alguna manera mantienen las empresas reguladas en nuestro sistema actual. Como así también es muy necesario, puesto que hoy en día hay miles de empresas insertas en un mercado muy competitivo. Una adecuada estrategia legal desde el nacimiento de una compañía nos ayudará a tener una guía en camino legal y así invertir en el desarrollo saludable de nuestra empresa. Más que nada me estuve informando también sobre algunas noticias relacionadas con el tema y vi que hay muchas empresas que incumplen con las normas y regulan aprovechándose de algunas jurídicas que existen en las leyes y que muchas veces por eso no contamos con las condiciones adecuadas de trabajo, un salario justo, prestaciones de ley o incluso que nuestros servicios públicos sean deficientes. Impacta mucho también en mi vida personal como también en la vida que tendré como futura profesionista, porque leer su naturaleza, finalidad, sus elementos es una cosa que te permite adquirir conocimientos teóricos, pero cuando ves lo que sucede en realidad te hace reflexionar si realmente se aplica correctamente las leyes y que los empresarios siempre van a buscar más y más utilidades. Pero considero que si todos siguiéramos las leyes e incluso el gobierno no se aprovechara demasiado con los impuestos de nuestro país, sería mucho mejor. Mucho tiene que ver nuestra cultura, el cómo nos enseñaron. El éxito de una empresa se debe en gran parte al cumplimiento de derechos y obligaciones que se encuentran contenidos en las diferentes ramas de derecho que regulan a la organización, los cuales la conducen a que ésta opere de forma lícita. No solo se trata de poner a la venta un producto o servicio en el mercado y generar ganancias, todo tiene un proceso que debemos conocer. Es importante saber a qué sector pertenecerá nuestra empresa y cuáles son las normas que debemos cumplir, tal y como están estipuladas en los diferentes artículos de derecho, por el bienestar tanto de la organización como de la sociedad, pues el entorno en el que opera es un factor que debe considerarse en todo momento, aunque sea externo a la empresa. Normalmente vivimos en un entorno cambiante. Las leyes cambian, la vida pasa, pero debemos aprender algo nuevo día con día. Este es el propósito de este podcast, aprender cosas nuevas sobre el derecho empresarial y corporativo. Aquí entramos en detalle sobre las diferentes leyes que debemos tomar en cuenta antes de empezar un comercio. A todas estas leyes le aunamos las diferentes normas y políticas por las cuales tiene que regirse una empresa. Hemos aprendido los diferentes tipos de derecho y las obligaciones que tenemos como comerciantes. Comprendimos más a fondo lo que es el arte del derecho empresarial, tomando muy en cuenta los impedimentos que pudiesen existir antes o durante lo estemos ejerciendo. Para alcanzar el éxito de la empresa es necesario que nos rijamos por las leyes y normas que existen en nuestro país. No violentar la ley ayuda para que una empresa pueda ser consolidada y nunca caer en actos ilícitos.
Como conclusión, el derecho junto con el comercio deben ir siempre de la mano. Así tu empresa no tendrá conflictos legales y su productividad mejorará muy notablemente, haciéndola aún más rentable. Como pudimos escuchar desde el inicio, el derecho empresarial son normas jurídicas. Tiene la finalidad de regular todo tipo de empresas. Así que si tienen una empresa, negocio o incluso tienen en mente crear una, tengan en cuenta estos conceptos, ya que esto hará que sea más fácil cumplir con las obligaciones o que por el contrario sea un dolor de cabeza poder sostener dicha empresa. Existen muchas disciplinas, la cual cada una de ellas tiene un papel fundamental, pero puede que en un área distinto. Sin embargo, todas estas tienen un objeto: hacer valer nuestros derechos, pero de igual manera cumplir con nuestras obligaciones como lo dicen las leyes. En conclusión, es importante conocer cada uno de los derechos que conforma la constitución de una empresa, desde el momento que es creada y se define su actividad, contratación de empleados, entre otros, hasta la parte externa como lo son las ventas, clientes, bienes, etc. Pudimos aprender que tanto el derecho empresarial como corporativo se encarga de regular a las empresas para el cumplimiento de sus obligaciones y se hagan valer sus derechos, al igual que también sancionarlas si no cumplen con los reglamentos requeridos para su constitución. En este podcast también se menciona acerca de las actividades empresariales, la cual se vincula con el régimen fiscal para el pago de los impuestos, entre otros. Esta actividad es necesaria hoy en día en las empresas, ya que no todas conocen o llevan a cabo este proceso, el cual requiere de un registro en el fisco, como es mencionado anteriormente, dando a conocer la actividad a desarrollar para así cumplir correctamente con sus obligaciones fiscales. También es importante conocer el derecho que abarca la parte interna de una empresa, que son los empleados. Esto es mencionado en el derecho laboral, en donde cuida la relación empleado-patrón con el fin de defender los derechos del trabajador. Gracias a todos por las participaciones, en sus aportaciones de sus conclusiones. Hemos llegado al final de este primer episodio, pero no es un adiós, sino un hasta luego. Nos vemos en unas semanas con el siguiente episodio. Agradezco de nuevo la participación de mis compañeros. Espero les haya sido de mucha utilidad la información proporcionada por este medio. Nos veremos pronto aquí en el programa Detrás del Derecho. Gracias por su atención. Hola, muy buen día Mari y a todos nuestros amigos que nos escuchan. Mi nombre es Laura Mendoza. Es para mí un honor poder estar aquí con todos ustedes y compartirles los siguientes temas. Les recomiendo se queden hasta el final. Como primer tema que quiero abordar es el 1.4.4, Derecho Procesal. A pesar de que el derecho procesal es una disciplina autónoma del derecho que sirve para la tramitación de diversos asuntos sobre la materia con la que se vincule, es muy útil para conocer los principios, reglas y procedimientos necesarios en el dictado de las resoluciones emitidas por tribunales jurisdiccionales de carácter constitucional o de legalidad dentro del ámbito federal o local, en los procesos de naturaleza civil, mercantil, laboral, fiscal o contenciosa administrativa. En argumentación, como ya lo mencionamos antes, es una disciplina que sirve para la tramitación de diferentes asuntos. Es importante conocer los procedimientos necesarios para el dictado de las resoluciones emitidas por los tribunales. Es decir, en otras palabras, la demanda es presentada ante un tribunal y una vez revisada por el Estado, se manda a llamar al demandado. Este viene a responder por la demanda y lo que hace el derecho procesal es regular la conducta de las partes dentro del proceso y determina el procedimiento. Bien, continuamos con el siguiente tema a abordar. Es el 1.4.5, Derecho Laboral. El derecho laboral o del trabajo tiene como elemento de estudio a los sujetos del derecho corporativo y empresarial con su aspecto colectivo, con el fin de proponer y el mejoramiento de sus condiciones, intereses y categoría laboral.
podemos entender que es un conjunto de leyes que determina una relación laboral que se da entre un empleado y patrón, con el objetivo de proteger los derechos del trabajador. Y bueno, para finalizar hablaremos sobre el último punto, que es el 1.4.6, derecho fiscal. De igual manera, el derecho empresarial y corporativo tienen relación con el derecho fiscal, desde el momento en que el empresario, para obtener la autorización del Estado y poner en funcionamiento su empresa, corporación, compañía o negocio mercantil, debe cumplir con una serie de trámites que implican el pago de contribuciones económicas, denominadas derechos, impuestos, etc., al fisco. Finalmente, el derecho fiscal es importante para el funcionamiento de una empresa, ya que se requiere de ciertos trámites que solicitan. También se encarga del cumplimiento de las normas y las sanciones de estas si no se llevan a cabo.